Celebramos una vez más la fiesta de San José María Escrivá, un 26 de junio, una conmemoración que la Iglesia estableció en 1992 con ocasión de la beatificación y más adelante pues ratificada en el día de la canonización. Y es una fiesta que nos habla de santidad. Es el apóstol de la santidad en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Y es un momento muy oportuno que estamos viviendo, en el que el Papa hace poco publicó esa exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Y en la Gaudete et Exsultate el Papa decía lo siguiente sobre el sentido de la devoción a los bienaventurados del cielo. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Y cita al Papa Benedicto XVI, que decía: podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. De hecho, así se llama uno de los libros de homilías de San José María, Amigos de Dios, que un poco en esta línea del pensamiento del Papa Francisco dice que los santos no son personas extraordinarias, genios de la santidad, sino habla de esos santos de la casa del lado, personas con las que uno se encuentra día a día y que se esfuerzan por unirse a Dios a través de las circunstancias ordinarias de la vida. Bueno, pues esa muchedumbre de santos que están con Dios en el cielo, una minoría de los cuales está canonizada y es reconocida oficialmente, pues muchísimos son los que celebramos el 1 de noviembre, todos los santos. Ahí están mucha cantidad de parientes nuestros, nuestras abuelas, nuestros seres queridos, que seguramente el Señor habrá juzgado en su misericordia y habrá considerado dignos de alcanzar la bienaventuranza eterna. Otros habrán pasado por el purgatorio, algunos también todavía estarán allí, pero son miríadas y miríadas de hermanos nuestros que nos acompañan, que nos protegen, que, como dice el Papa Benedicto, nos rodean, nos guían, nos conducen. También es muy bonito pensar en el cielo, ¿no? Saber que allí nos están esperando esos hermanos nuestros que nos han precedido. Muchas veces el Señor los ha purificado con el dolor, con la enfermedad, con las dificultades, con las contradicciones, de una manera que pues no alcanzamos a imaginarnos cómo, y también ya desde aquí en la tierra mismo van purificados para encontrarse con ese abrazo de la misericordia divina. La muchedumbre de los santos, entonces, podemos concluir, me protege, me sostiene y me conduce. Y el Papa cita, de hecho, una de sus recientes decisiones sobre los procesos de canonización. En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, que uno ve la persona que vivió heroicamente la caridad, la fe, la esperanza, la justicia, la prudencia, la fortaleza, las virtudes cardinales, las teologales. Se estudia también la entrega de la vida en el martirio y también los casos, que es lo que recientemente estableció el Papa, los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda, concluye en esos números iniciales de la Gaudete et Exsultate, expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. Un poco como el contexto en el que se mueve la celebración de la fiesta de los santos, que es contemplar ese ofrecimiento de su vida al Señor de tal modo que se convierte en un ejemplo, una imitación ejemplar de Cristo digna de admiración. Podemos resumir lo que hemos ido diciendo en que hay como 3 características de los santos: su intercesión por nosotros ante Dios, el resaltar algunos aspectos de la vida de Cristo
modelos para los cristianos, pues todos los santos se parecen a Cristo, en eso coinciden. Pero por decir algo, San Francisco resalta una virtud específica de Cristo, que es la pobreza, aunque las haya vivido todas, se haya esforzado por luchar por alcanzarlas todas. Otro se esforzará en imitarlo en la caridad. Viene ahora San Vicente de Paúl, el amor de Dios por los pobres. Bueno, como que cada santo se fija o resalta un aspecto de la santidad de Cristo. Y el Papa Benedicto también resaltaba en San José María cómo había descubierto o redescubierto para la cultura contemporánea ese valor del trabajo, inscrito en el Evangelio, como elemento de santificación, como lugar de encuentro con Cristo y de santificación de la vida corriente. Entonces, los santos, decíamos, son modelos, muestran que la santidad es un camino hacedero que lleva a la felicidad, que no es un camino para genios, sino que es para todos. Y además, si nos asemejamos a ellos, nos pareceremos a Jesucristo, que es el fin de nuestra vida. También conviene meditar sus enseñanzas. Hoy, hablando con un sacerdote, esta mañana tenía un retiro de sacerdotes y uno de ellos me decía una máxima de Santo Tomás, que era: lo que los santos hacen es adorar, contemplar el misterio de Cristo y transmitir lo contemplado. O sea que el Señor les da a ellos una luz y ellos nos la transmiten. Quizás nosotros no tenemos esa santidad, pero descubrimos destellos de esa intimidad divina, y por eso es tan importante contemplar la vida de los santos, contemplar sus escritos, aprender de ellos. Siempre existe un poco la duda de si eso no le quita un poco la gloria de Dios, y resulta que no, pues Dios mismo ha querido que haya esa intercesión, ¿no? Que haya, en el Evangelio aparecen, se me viene ahora a la mente, cuando unos griegos quieren hablar con Jesús, pero están muy lejanos de él, pues acuden a la intercesión de los apóstoles, de Felipe, que se ve que tiene, por el nombre, tiene antecedentes griegos. Entonces a Felipe y a otros dicen: acércanos, queremos ver a Jesús. Y entonces ellos se lo facilitan, ¿no? que se acerquen al Señor. Y desde el comienzo pues ha existido ese papel, ¿no? De San Pedro, San Pablo, haciendo milagros, y cuando los iban pues a casi que adorar, porque pues hacían curaciones milagrosas, inmediatamente decían: no somos nosotros somos intercesores, somos intermediarios, pero el que ha obrado es el poder de Dios en nosotros. Eso lo tenemos muy claro en la Iglesia, que la veneración a los santos no le quita ni un átimo a la gloria de vida a Dios. Al contrario, nos llevan al Señor, ¿no? El contemplar la figura de una persona que ha dedicado su vida a amar a Cristo, pues nos tiene que llevar precisamente a imitarlo en su amor al Señor. Y es lo que le pedimos hoy a Dios, que nosotros también nos parezcamos en ese, y buscar a Cristo, en ese buscar la unión con el Señor en nuestra vida ordinaria. Yo pensando en la vida de San José María, que podíamos sacar de ejemplo para esta celebración, se me venía a la mente era que precisamente todo lo contrario, que a él no le gustaba ponerse de ejemplo. Incluso a veces le decían: padre, ¿cómo nos podemos parecer a usted en tal virtud? Y decía: a mí no me tienen que imitar, yo no tienen que parecer a mí, valiente negocio, ¿no? Se tienen que parecer a Jesús, el modelo es Jesucristo. Pero ya escudriñando un poquito en su vida, hay dos excepciones a ese principio de que no lo imitáramos. Entonces, interesante mirar en qué permitía ese dejarse imitar. Entonces, en una ocasión decía: de pocas cosas puedo ponerme de ejemplo. Sin embargo, en medio de todos mis errores personales, pienso que puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer. Pues se ve que el Espíritu Santo lo va llevando a uno por ahí, o sea, como que el Señor quiere que nos fijemos en esa faceta, ¿no? En el amor. Un santo como modelo de amor. Uno siempre piensa a veces una imagen equivocada de los santos, es como que está en una nubecita, ¿no? Como con una lira ahí cantando salmos y desapegado, ¿no? Desterrado, desprendido de las cosas terrenales del mundo.
Y yo recuerdo mucho una tertulia que tuvimos en Roma con el cardenal Castrillón, que en paz descanse, también está allá en el cielo. Entonces, hablando de San José María, decía, hombre, es que es un santo que sale en cine, un santo que tomó Coca-Cola, un santo que fumaba, pues es un santo de hoy. Siempre llama eso la atención, pero cada vez más van siendo más los santos así, santos contemporáneos. A Juan Pablo II le gustaba mucho canonizar santos de hoy, que nos muestran, pues sí, es muy útil imitar, no sé, a Santa Rita de Casia o Santo Toribio de Mogrovejo, pero pues un santo que montó en carro, en avión, ¿no? La misma Madre Laura me impresionó, pues ella también montó en avión, estuvo en Cartagena y dice, pues aquí estuvo ella, yo también, si ella estuvo aquí donde estoy yo, pues yo también tengo que ser santo como lo fue ella, ¿no? Bueno, un día como este nos ayuda a pensar en eso, ¿no? Si esta persona que vivió en un tiempo como el mío, no hace mucho tiempo, pudo encontrar a Dios en medio de los avatares de las circunstancias contemporáneas, han vivido una guerra, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, han estado en este mundo de hoy, quiere decir que el Señor sigue invitando a la santidad. Y entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo lo puedo imitar más? ¿Cuál es el punto? Pues si en algo pienso que puedo ponerme como ejemplo es de hombre que sabe querer. Y esto lo pensé esta semana, esta mañana lo meditaba en la casa, y ahorita por la tarde estuve mirando una entrevista que le hicieron al prelado del Opus Dei, y me gustó mucho encontrar con que también estuvo hablando de eso, ¿no? San José María como hombre que sabe querer. Lo ponía como ejemplo que nosotros tenemos que ser personas que sepan querer, tenemos que ser apóstoles. Tenemos que ir con el ejemplo de la amistad, anunciando a Jesucristo de esa manera. Es el servicio que la humanidad está esperando, que la Iglesia está esperando de nosotros, ser hombres que saben querer. El Papa Francisco lo dice, y es el título de esa exhortación, que es de alguna manera su programa de gobierno, llevar la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, ser apóstoles de la alegría del Evangelio, ¿no? del gozo que significa seguir a Jesucristo. Jesucristo, estamos mirándolo en estos días en el Evangelio de Mateo, en la lectura continuada, los domingos en San Marcos, estamos con el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. ¿Qué anuncia Jesús? Jesús no viene a anunciar ayes, ¿no? y ay de aquel, ¿no? y a prohibir y a pelear con el mundo, sino decir, a anunciar el camino de la felicidad. El hombre naturalmente está hecho para buscar la felicidad. Todos por naturaleza queremos ser felices, lo habían descubierto ya los filósofos desde hace mucho tiempo. Y entonces Jesús viene a darnos el atajo para la felicidad, que también lo explica el Papa en la Gaudete et Exsultate, ¿no? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, bienaventurados los limpios de corazón. Obviamente son unos caminos un poco distintos de los que nos ofrece el mundo, que hablan de todo lo contrario, bienaventurado el que triunfa, bienaventurado el que tiene plata, bienaventurado el que... El Señor dice, no, la bienaventuranza verdadera está por aquí, lo anuncia con su palabra y lo muestra con su vida, con ese servir, con ese curar, con ese enseñar y con ese padecer hasta la muerte en la cruz por nosotros. Este es el camino de la auténtica felicidad. En la tierra quizá es difícil entenderlo, que por la cruz, por el sufrimiento, se llega a la gloria, pero yo te lo muestro con mi propia vida. Yo morí en la cruz y al tercer día resucité. Ese es el camino, ¿no? El abajamiento, el padecer por amor, y eso tiene un sentido que el mundo no puede explicar, solamente desde la fe se puede entender. Bueno, por eso tenemos que ser hombres que saben querer, personas que van mostrando con su vida que Cristo vive, que tenemos que dar razones de nuestra esperanza, como decía San Pedro, y bueno, razones no solamente teóricas, sino también prácticas con nuestra propia vida. Ya conté cuál es el texto programático del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, y que de alguna manera se continúa pues con la Amoris Laetitia, todo alegría, la alegría del amor,
y con la exultate, gaudete et exultate, gozaos y exultaos con la santidad en el medio del mundo. Pues la encíclica programática del Papa anterior, de Benedicto XVI, era Deus caritas est. Son las palabras con las que dice San Agustín que se podría resumir toda la Biblia. O sea, toda la Sagrada Escritura, de pronto, si la quemaran, se desapareciera todo, con que quedaran esas 3 palabras, quedaba dicho el mensaje. Dios es amor. Bueno, es un mensaje que nosotros tenemos que hacer vida. Tenemos que demostrar con nuestra vida que nuestra fe nos lleva a amar. Y es lo que vemos en Jesucristo, que decía a sus discípulos el Jueves Santo por la tarde en el cenáculo: a ustedes los llamo amigos porque todo lo que oí a mi Padre se lo he dado a conocer. O sea, que Dios diga, ustedes son mis amigos. Estos días escuché a un profesor que decía, yo a mis alumnos les digo, yo no soy amigo de ustedes, yo soy profesor. Tenía su teoría y tiene algo de respetable, pero a mí no me parece malo. Y pues si Jesucristo, si Dios me dijo a mí que soy su amigo, ¿cómo no le voy a decir yo a mis alumnos que soy su amigo? Obviamente pues no voy a ir de parranda con ellos, pero sí es ser amigo de todos, ¿no? Es a lo que el Señor viene, ser hombre que sabe querer. El corazón de Jesús, atravesado por una lanza en la cruz, es la mejor prueba del amor de Dios hacia nosotros y el mejor modelo de amor y el filtro purificador de nuestros afectos, porque no somos estoicos, sino cristianos. Los estoicos eran esos que iban viviendo las virtudes y no meterle nada de sentimientos. Es famosa la anécdota de uno que vienen y le dicen, oye, que acaba de fallecer tu hija, la jovencita, la que tanto amabas. Nunca pretendí traer hijos inmortales. No me afecta para nada la muerte de mi hijo. Dice, no, un cristiano llora, un cristiano ríe, un cristiano ama, un cristiano sufre, porque Cristo mismo nos precedió en ese camino, ¿no? De saber amar. Amamos todas las realidades humanas nobles, pero con ese prisma divino, con el amor de Dios. Y las amamos en el corazón de Dios. San José María decía que amamos a Dios con el mismo corazón con el que amamos a nuestros padres, o a la esposa, o a los hijos. Con ese mismo corazón amamos a Dios. Y del mismo modo en que amamos a Dios, en el corazón de Dios amamos todo. Amamos el fútbol, ahora que estamos en Mundial, amamos la política, amamos el trabajo, amamos la familia, amamos un deporte, amamos un hobby, amamos a nuestros amigos, en el corazón de Cristo. Y por eso no hay riesgos de que el corazón como que se apegue si lo tenemos encendido, unido a ese corazón que late de amor, el amor de Dios por nosotros. Esa es la perspectiva desde la que se entiende el hecho que San José María se pusiera como ejemplo de hombre que sabe querer. Y en ese cariño podemos resaltar distintos destinatarios. De hecho, hay 3 que él cita desde el comienzo, pero luego uno ve que eso se universaliza, pero con una sana jerarquía. En las primeras instrucciones que escribía a sus hijos, escribía Cristo, María, el Papa. No acabamos de indicar en 3 palabras los amores que compendian toda la fe católica, también en esa jerarquía. Primero Cristo. Y ahí nos podríamos centrar mucho tiempo, amor a Dios. Porque el cristiano, decía, no es estoico, el cristiano tiene corazón. Y un corazón, una capacidad de amar, unos afectos que hay que saber conducir y poner en primer lugar donde toca, que es en Dios. Hay quien pone ese amor en primer lugar, qué sé yo, en el computador, y entonces está pendiente, no el que le toca profesionalmente dedicarse al tema, sino que está viviendo ahí 20 horas. Ahora hay una aplicación muy buena que dice cuántas horas he estado prendido el celular, ¿no? Entonces, gente que asusta, 12 horas, ¿no? Medio día ahí chateando, mirando noticias, ojo, ¿no? De pronto se ve que tu corazón está en el computador, o el corazón está en el fútbol, el corazón está en la política. El corazón tiene que estar en primer lugar en Dios, y desde Dios pues da para todo lo demás. Cristo en primer lugar. Eso es la centralidad del amor a Jesús. De hecho, en la misa de San José María, el salmo responsorial es el Salmo 2, que es un salmo cristológico. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso era un salmo que
recitaban los israelitas cuando entronizaban a un rey. Y siempre en esas profecías hay una parte que se cumple y otra que queda como que no funciona, ¿no? Como cuando le dice el profeta, se me fue el nombre, Isaías, a Ahaz, el rey le dice: mira, tú no pides un signo, yo te lo voy a dar. Dios te manda a decir que la doncella será madre. Pues un buen tipo está recién casado, al año siguiente tuvo una hija, pues como valiente gracia, ¿no? Valiente profecía. Un tipo recién casado va a tener un hijo en lo habitual de los casos. Sin embargo, los judíos se dan cuenta que eso, ahí había algo más. Tanto que al traducirlo del hebreo al griego, no tradujeron doncella, ¿no? por chica, sino por virgen. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Como para más inri, ¿no? Para más misterio. Ahí hay algo, ahí hay una profecía. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. No sabemos eso qué querrá decir. Bueno, muchos siglos más tarde, pues se vio, la virgen concibió y dio a luz un hijo. Igual aquí, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pues sí, el rey es hijo de Dios, pero ahí en esas profecías, ustedes conocen el Salmo, dice: los regirás con vara de hierro, como a vaso de alfarero, los regirás con vara de hierro. La verdad yo no me he dado cuenta hasta que leí en estos días preparando este tema en el Papa Benedicto. Dice: pues ustedes no se han dado cuenta que los tronos, los báculos son de oro, ¿no? Valiente rey, un rey que gobierna con un báculo de hierro, ¿no? Pues es como de mentiras. Ahí hay algo raro, hay algo que no funciona, ¿no? Y se dan cuenta que ahí también había una profecía mesiánica. Ese hijo no es simplemente el rey, ese hijo tiene que ser un hijo distinto. Habrá un hijo que gobernará el mundo entero. Ya después, cuando Jesucristo viene, por eso uno de los puntos clave, de los títulos de Jesús es el Hijo. Yo soy el Hijo del Padre, el Hijo del Hombre. Y después de la resurrección se darán cuenta: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Ese hoy es el hoy de la resurrección. Y los cristianos entonces se lo aplican a Jesús. Por eso Tomás, en medio de su incredulidad, cuando descubre que Cristo es Cristo, que ha resucitado, mete el dedo en la llaga, la mano en el costado, dice: Señor mío y Dios mío. Decírselo, ¿no? a Jesús, reconocer que ese es en el que se aplica. Y entonces ese vara de hierro, ese sitio como que no encaja para reinar, es la cruz. Cristo reina desde la cruz, desde donde no se entendería. Reina desde el sufrimiento, reina desde el dolor, reina desde el sacrificio, desde dar su vida por amor. Por eso un santo tiene que ser un hombre que sabe querer a Cristo, que entiende que Cristo es el mejor modelo de amor y que desde Cristo ama a todas las criaturas y le duelen las almas. Y uno encomienda, un cristiano encomendará hoy que juega en Argentina y Nigeria, pues reza por todos los argentinos, reza por todos los nigerianos, reza por todos los daneses, reza por todos los franceses, independientemente de si han hecho trampa o no en el partido. Uno reza por esos países, reza por las dificultades, porque todos son hijos de Dios. Por eso el cristiano, cuando se mete en el corazón de Cristo, puede decir eso, que es un hombre que sabe querer a Cristo en primer lugar, porque de ahí sale ese amor para los demás. Por eso San José María aconsejaba que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo. Lo más importante de la formación que recibimos, el anuncio cristiano más importante es Jesús. Por eso uno va por delante anunciando a Jesús. Dios se ha hecho hombre, Jesús dio su vida por nosotros, todo lo que nos pasa tiene sentido en Jesús. Todo tiene un sentido y es nuestra felicidad, aunque aquí no la entendamos. El Señor al final triunfa y quiere que tú seas feliz con Él. Dios te ama, ese es el gran mensaje, Dios te ama, esa es la alegría del Evangelio. Seguir a Cristo, decía en otro momento San José María, este es el secreto, acompañarle tan de cerca que vivamos con Él, como aquellos primeros 12, tan de cerca que con Él nos identifiquemos, que lo sigamos, que nos identifiquemos hasta que lleguemos a ser lo que decía San Pablo: no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Que seamos otros Cristos, decía San José María, que seamos el mismo Cristo. Al final de su vida decía mucho en sus tertulias con sus hijos: hijos míos, Jesús está pasando muy cerca de vosotros y yo no os lo dejo ver.
una cosa un poco misteriosa. ¿Qué quería decir con eso? Ya después de haber pasado al cielo, su sucesor, el beato Álvaro del Portillo, nos decía, tenía una intimidad tan grande con Dios que experimentaba eso. Soy otro Cristo, Cristo vive en mí, pues, por ser un ministro suyo. Y porque en medio de tantos dolores, las circunstancias del mundo y de la iglesia eran muy duras, él estaba como crucificado con el Señor. Él se sentía en el Calvario y de hecho, pues dicen que le había ofrecido su vida al Señor y que de alguna manera el Señor aceptó ese ofrecimiento como anticipándole la muerte, pues tanta identificación con la muerte en la cruz tuvo, que ese Cristo está en medio de vosotros y yo no os lo dejo ver. No lo dejo ver con mis miserias, diría, en su humildad, pero iba por ahí. Y decíamos, los santos no son para admirar, se trata de que nosotros seamos así. Sabemos que estamos lejos, pero no es una meta inasequible, es lo que el Señor espera de nosotros. Que seamos almas de oración, que lo busquemos, que lo encontremos en el Evangelio, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la reconciliación, en la oración, en la contemplación de su vida, y entonces que lo busquemos, que lo encontremos, que lo tratemos, que lo amemos, y de esa manera, en ese amarlo vamos viendo que Él nos va pidiendo más, y nos vamos contemplando en ese espejo que es su modelo, y nos damos cuenta que nos sobra soberbia, que nos sobra egoísmo, que nos sobra amor propio, que nos sobra amor a las riquezas, que nos sobra sensualidad, que tenemos que unirnos más a su cruz, acoger más la penitencia, acoger más la oración, y se nos abre el alma a tanta gente que está necesitada, y lo vemos en los pobres, y lo vemos en los necesitados, y lo vemos en los enfermos, en los ancianos, y a veces en la persona que está al lado, el más cercano, la persona que vive con nosotros. Y ya no nos sentimos heridos por un aparente maltrato, sino que nos damos cuenta que aquella persona lo que necesita es más oración todavía, y vemos que aquel de más allá está alejado de Dios y lo necesita. Y quizá pues también ese amor de Dios se nota, el Papa lo dice muy bien, no en cara de estampita, ¿no? Porque a veces uno piensa que ser santo es como ir con una cara ahí de santito, y no, es con cara de alegría, la alegría del Evangelio. Y un guión que decía para este retiro, un punto de esa santidad que había que resaltar era José María, maestro de buen humor. Muchos problemas del mundo se arreglan con buen humor. En estos días estábamos en una clase de psiquiatría y nos decían muchas dificultades psiquiátricas se curan con sueño, deporte y buen humor. El buen humor arregla. Otro psiquiatra por ahí dice cultura, trabajo y mala memoria. Mala memoria en el sentido de olvidarse de las bobadas, ¿no? Uno acuerda para los 14 años, ¿no? Olvidarse de eso, tener mala memoria y tener la alegría, ¿no? Tener buena memoria de Cristo, memoria de Dios, todas las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. Pero se nos acabó el tiempo, podríamos hablar de muchas otras cosas. Decíamos el amor a Cristo, el segundo lugar María, con la que terminaremos, y el Papa, porque también es ese amor a la Iglesia y en el Papa a toda la humanidad, que no es un amor simplemente sentimental, sino también pues afectivo, pero también intelectual, que rezamos por él, que sabemos que el Señor nos habla a través de él, entonces estamos pendientes de su doctrina, de lo que está predicando, lo hacemos propio, lo anunciamos a los demás. Y bueno, también si podemos estar con él, por ejemplo ahora en la JMJ de Panamá, pues vamos, ¿no? Pero al menos también rezamos mucho por él, por los frutos de su labor. Pero decía que eran dos puntos en los que San José María sí que se ponía de ejemplo. Uno, en lo que hemos ahondado, en el ser hombre que sabe querer, y el otro era ese, el amor a la Virgen. Si en algo quiero que me imitéis, es en el amor que tengo a la Virgen. O sea, la segunda excepción y única en la que San José María se ponía de ejemplo. Hombre que sabe querer en el amor que tengo a la Virgen. Y bueno, eso se explica porque desde pequeño, cuando iba, el médico lo desahució. Esta noche se muere, porque tenía una infección muy grave. Pues estamos hablando por ahí de 1902, que tampoco pues, no había antibióticos, nada de esas cosas. Y entonces, esta noche se muere el niño. Y al otro día fue el médico y dice, bueno, ¿a qué horas murió el bebito? Y entonces, no, que va, está ahí santando y tal. La mamá se lo encomendó a la Virgen de Torre Ciudad
Dijo, pues si me lo curas, te hago una romería, te hago esa promesa. Y bueno, y ella le decía toda la vida, para algo muy grande te tendrá el Señor en la tierra si te salvó de eso. Y eso en 1902, pero en 1970 estaba todavía recorriendo el mundo de santuario en santuario de la Virgen, pidiéndole a ella, y por eso lo tuvimos aquí en Guadalupe, y en Aparecida, y en Luján, y quiso venir a Chiquinquirá, solo que no pudo, y por eso el beato Álvaro lo primero que hizo después de ser elegido como su sucesor fue pagar esa promesa y venir aquí a rezar a Chiquinquirá para cumplirla. Bueno, si en algo quiero que me imitéis es en el amor que tengo a la Virgen. Pues terminamos nuestra oración acudiendo a ella, pidiéndole que nos cubra con su manto y que nos ayude a renovar ese deseo de ser santos, que fue para lo que envió a San José María, ¿no? Santos en medio de la vida ordinaria, en la vida cotidiana, con los eventos grandes que a veces el Señor puede permitir, o en lo pequeño, ¿no? En el trabajo, en la familia, en las relaciones profesionales, familiares y sociales. Pues Señor, que también nosotros seamos hombres que saben querer con esa sana jerarquía, Cristo, María, el Papa.